don David. Mientras el expresidente de México, Felipe Calderón, busca golpetear desde Twitter al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, directamente al presidente, por decir que puede ser una fuente de contagio masiva por los eventos que tiene, por andarse tomando fotos, por andar besando y abrazando a la gente. A veces hay que decir que les sale el tiro por la culata, porque en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que ya eso es mucho decir, quien fuera secretario de Salud, precisamente con Felipe Calderón Hinojosa, reconoce la forma en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado el tema del coronavirus. Ahí está, ahí te la dejo de tarea, mi querido Toño, porque ya no es Hugo López-Gatell, ya no es el presidente, ya no son los secretarios, ya no son los personajes cercanos a la Cuarta Transformación. Ahora es un exsecretario en el gobierno de Felipe Calderón el que reconoce que se han hecho bien las cosas frente al coronavirus. José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho bien ante la pandemia del coronavirus. Le preguntó Ciro Gómez Leiva, ¿lo han hecho bien? Yo creo que sí. Las medidas de distanciamiento social son necesarias, aunque criticadas. Perjudica la economía, pero más afecta a la larga la muerte de personas, dijo el exfuncionario. Sin embargo, a juicio del exfuncionario, el Festival Vive Latino, que se celebró el pasado fin de semana, sí debió de cancelarse. Además, recomendó el suspender reuniones de más de 50 gentes. Y recordó que el escenario que enfrenta México ante el coronavirus en la actualidad es diferente al que se encaró en el 2009 con la influenza AH1N1, para aquellos que buscan contrastar, comparar. Dijo, y cito textualmente, se tiende a comparar, pero escenarios son diferentes. La influenza H1N1 se desató en la región de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que se tenía que actuar inmediatamente. No obstante, el coronavirus comenzó hace 3 meses a 15,000 kilómetros, por lo que ha dado oportunidad de actuar fase por fase. El exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, José Ángel Córdoba, reconoce cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la crisis fase por fase. Y ese es un cachetadón con guante blanco para todos los exfuncionarios del gobierno de Calderón, para el mismísimo expresidente. En fin, mi querido Toño, a veces le sale el tiro por la culata, y lo digo por Felipe Calderón, que anda de venenoso en Twitter, y por un Ciro Gómez Leiva, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es el que le hace el caldo gordo a muchos de estos personajes, quien recibe de respuesta esto que acabo de compartir. Sí, ya me imagino la cara de Ciro cuando le responde el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que en efecto se está actuando de alguna buena forma, ¿no? Y es que, fíjate, cuando se trata de técnicos, cuando se trata de científicos, de médicos, de expertos, pues uno tiene que hablar con la verdad, hay que dejarnos de politiquerías, en efecto, ¿no? Tiene que decir la verdad como es. La situación que ocurre en 2009 con la influenza H1N1 es muy distinta a la de ahora, muy distinta, pero también fue una crisis en su momento. No sé si se convirtió en pandemia, pero fue una problemática que afectó a muchísimas personas, que tuvo sus bajas y que también causó una serie de desinformaciones y de racismos terribles. La realidad es que en ese momento, pues, los medios de comunicación se cuadraban a lo que decía el presidente, como lo hicieron en el sexenio posterior, pero pues esa es la realidad. Hoy tenemos una respuesta a la emergencia del coronavirus que no es la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que le tiene que quedar claro a la gente y a los políticos y a estos que golpean como Felipe Calderón. Yo creo que Felipe Calderón sabe al respecto, pero bueno, la respuesta que hace el gobierno de México no es la respuesta del presidente López Obrador, no es la respuesta de Hugo López-Gatell, es una respuesta enfocada en los requerimientos
de la Organización Mundial de la Salud, que si bien es cierto, como bien lo decía López-Gatell, México es México y México decide por México, bueno, pues obviamente se sujetan a ciertos protocolos de salud que existen a nivel mundial. Y el doctor Tedros, hoy se mencionó en la mañanera como el doctor Tedros, cuando le preguntan en esta andanada de desinformaciones, le preguntan, el director de la OMS, le preguntan que qué es lo que tiene que hacer México para enfrentar el coronavirus. El doctor Tedros dice, pues lo mismo que todos los demás países, no hay nada de distinto, es lo mismo exactamente para todos los países, es lo mismo que se está haciendo. El problema es... Por eso, dime. No, sí, el problema es que tenemos a un Felipe Calderón y atrás de él, no sé si tenga por ahí, don David, el meme de los buitres, una serie de buitres muy interesantes que están intentando pues a tomar raja política por esto. Eso es lo preocupante, es un tema extremadamente serio. A ver, pero tampoco nos desgastemos. Insistimos con el tema por si por ahí hay algún despistado de a pie que abra los ojos. Pero es fácil. ¿A quién le crees? ¿A un expresidente o a un exsecretario de salud? Al exsecretario de salud que estuvo atento a casos como el que se está enfrentando en la actualidad, o a un expresidente que busca afianzar su regreso a la política con un partido llamado México Libre. Pues las respuestas se caen de la mata, Toño. Así es. Y hay que preguntarle definitivamente a todos esos que supuestamente militan en México Libre qué es lo que están pensando ahora. Fíjate, Vicente, creo que ahora van a poder decir los de México Libre precisamente que no tienen gente en sus módulos porque por el coronavirus, porque nadie está saliendo, ¿no? Pero la verdad es que nunca tuvieron a nadie que pudiera dar la cara por ellos. Aunque sí te voy a ser muy honesto, he estado haciendo un consenso entre amigos que son de la clase media y la clase alta, y todos tienen esta idea que les está plasmando Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, y todos ellos me dicen, yo cuando les digo, oye, pero ¿qué te parece la pifia de López Dóriga de dar por muerto a un millonario y no sé qué? ¿No te parece que es un pésimo periodista? No, pésimo periodista no es, y lo defienden a López Dóriga, defienden a un Ciro, a un Carlos Loret de Mola, y los tienen como verdaderamente un baluarte de sus realidades. Esto es muy desafortunado, porque en lugar de estar unidos como mexicanos ante una situación tan lamentable, lo están viendo en muchas personas como si se tratara de un partido de fútbol, y todos de verdad tienen una afección absoluta en contra de Andrés Manuel López Obrador, y mire, puede uno estar de acuerdo o no con el presidente, pero aquí voy a sonar muy reiterativo, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Y esta otra cosa, señoras y señores, es una pandemia. Tenemos que darle toda la seriedad, todo el profesionalismo. Debemos, y espero que